Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por su compañía bendita, pero gracias también por los amigos y amigas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier rincón de la tierra. Que ellos y ellas sean bendecidos también. En esta hora, Dios, le rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, habilítenos, prepárenos, capacítenos para que en el Espíritu entendamos las cosas espirituales. Diríjanos en esta hora y siempre. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana trabajaremos con la serie o la miniserie Garantía en el Espíritu. Toda la semana notaremos cómo Dios se ha encargado de resolver el problema del pecado. El pecado es un intruso en la tierra y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sin embargo, en el capítulo 6 del libro de Romanos, el que haya sobreabundado la gracia no significa que Dios pasa por alto el pecado. En el capítulo 8 del libro de Romanos estamos viendo cómo aparece en el ambiente un espíritu de esclavitud y más tarde aparece la oportunidad de tener el espíritu de la justicia, hacerse, como veremos esta noche, hijos e hijas del Dios Altísimo. El fin último de Dios es que usted regrese a la casa del Padre. Y notaremos esta noche que no es solo un problema legal, pero tampoco solamente un problema de sacarlo o libertarlo de la esclavitud del pecado. Ni siquiera es solamente un problema espiritual. Para Dios, el caso suyo y mío es un problema familiar. Dios quiere que sus hijos regresen a la casa. Por eso, la parábola del hijo pródigo en realidad es la parábola del Padre misericordioso. Ya he dicho en otras ocasiones que en la parábola de San Lucas capítulo 15 hay 3 historias y una parábola. En la historia que tiene que ver con el hijo pródigo, se menciona 13 veces al padre y apenas se menciona al hijo pródigo. Nosotros nos asociamos siempre con el lado oscuro de las cosas. Por eso a la parábola le pusimos el nombre del hijo pródigo, porque nos representa a nosotros. Pero en realidad, Cristo no estaba haciendo énfasis en el hijo pródigo ni en el hermano mayor. Estaba haciendo énfasis en el padre. Por eso dice la parábola que el padre, movido a misericordia, corrió, abrazó y besó al muchacho que estaba perdido. Le dio la bienvenida a la casa, hizo una fiesta y le dio todos los derechos otra vez de ser un hijo legítimo del Padre. Ese es el punto. Dios quiere que usted regrese a la casa del Padre. No es un asunto nominal, no es un asunto corporativo, no es un asunto religioso, compadre. Es un asunto familiar. Dios quiere que sus hijos y sus hijas regresen a la casa del Padre. Por eso el asunto de la salvación no es un asunto nominal, no es un asunto de una corporación, es un asunto personal. La salvación, como hemos dicho, San Lucas 2, Lucas 19, es una persona y la persona se llama Cristo Jesús. Si usted tiene a Jesús, tiene la salvación. Si no tiene a Jesús, no importa cuán religioso usted sea, no tiene la salvación. De hecho, hay personas muy religiosas, muy devotas, muy fervientes y fervorosas, inclusive hacen milagros y hacen maravillas
y cuando Cristo venga no entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo es eso? San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 nos presenta un cuadro peligroso que da dolor de cabeza. Cuando Cristo venga, personas reclamarán lo siguiente. San Mateo capítulo 7, versículo número 21. Dice la Biblia, el Señor Jesús expresa, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Muchos, no pocos, no algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Si traducimos esa frase, pudiéramos decir, ¿no predicamos en tu nombre? Y sigue diciendo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué más? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahora Jesús le responde, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser una maldad un milagro? ¿Cómo puede ser maldad sacar demonios? ¿Cómo puede ser maldad predicar el evangelio? ¿No le parece curioso? ¿Le parece o no le parece curioso? A ver, ¿sí o no? Por eso necesitamos estudiar la Biblia y estar claros para que cuando el Señor venga no tengamos este problema. De allí que me gusta el asunto de la metodología de estudio bíblica, gramática, descriptiva. Bíblica porque está basado en la Biblia. Gramática porque atiende al uso y al valor del significado de las palabras. Y descriptiva porque todo se describe y se explica a la luz de lo que la Biblia dice, lo que quiere decir y la forma de enseñar lo que quiere decir. Todo parte de la Biblia, gira en la Biblia y regresa a la Biblia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios está comprometido con su palabra, no está comprometido con nadie. Y Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. He visto a muchas personas que tienen miedo de ser religiosos, pero son excelentes cristianos. Interesante. Personas que aparentan que no les importa Dios ni el cielo, pero su problema ha sido situaciones difíciles con las religiones. Y pudiera contarle muchas experiencias de ateos, pero ateos. Y de personas no solo ateos, sino especializados en su ateísmo. Y cómo la Biblia, la palabra de Dios, ha encendido en ellos la flama de la fe y han regresado otra vez a las manos de Cristo Jesús. Recuerde que el asunto de la salvación es un asunto de relación, no es un asunto de religión. Aprenda primero a ser una persona convertida, una persona cambiada, una persona arrepentida. Y entonces, siendo un convertido o una convertida, el Espíritu de Dios que mora en usted tocará el corazón de aquellos que necesitan entregarse al Evangelio. Porque cuando usted no es convertido, usted no puede dar lo que no tiene, querido, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Usted puede engañarse a sí mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañará a todo el mundo todo el tiempo. Un día las cosas se sabrán. De allí lo importante de entender y comprender el mensaje de Dios, que más que palabras es el testimonio de una vida, y su nombre se llama Cristo Jesús. ¿Nos entendemos? Por eso debemos comprender qué quiere decir el apóstol Pablo de que el Espíritu nos hace hijos de Dios. ¿Qué significa hijos de Dios? ¿A qué se refiere hijos de Dios? Bueno, por amor a los que no han venido las noches anteriores, hagamos una breve introducción de lo que ya hablamos. Y entonces pasemos a lo que tenemos que hablar hoy. Número 1, existe un espíritu de esclavitud. La mayoría de la gente es víctima del pecado que mora en sí, el pecado que mora en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa. No pagamos el pecado de nuestros padres, pero sufrimos las consecuencias, ¿sí o no? ¿Sí o no? El alma que pecare, cada quien pagará por sus propios errores. Pero heredamos de nuestros padres una tendencia al pecado, una tendencia al mal. En el libro de Salmos capítulo 51, versículo 5, David dice que fue concebido en pecado.
En el capítulo 58, versículo 3, dice que desde el vientre somos mentirosos. Así que nacemos con esa inclinación al pecado. Sin embargo, Dios ha preparado un plan de salvación para resolver el problema del pecado. Pregunto, ¿vino Cristo a la tierra? ¿Pagó Cristo el precio del pecado? ¿Ofrece Dios perdón a los pecadores? ¿Ha pagado y cumplido Dios con los requisitos del pecado? Cuando el pecado abundó, cuando el pecado entró la muerte. Pero cuando Cristo entró la vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Antes de ser buen religioso, asegúrese de ser un buen cristiano. Ser cristiano significa que usted conoce y usted ama a Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y sí o no? Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Le gustaría a usted hacer lo que manda Jesús? ¿Cuántos quieren hacer lo que manda Jesús? Recuerde, no es un asunto corporativo, es un asunto de relación. Es con quién te estás relacionando. Porque en la boda de Caná, María le dijo a los que servían, hagan ¿qué cosa? Todo lo que él les diga. ¿Qué necesitaban en las bodas? Vino. Bueno, es verdad, necesitaban agua, porque si no hay agua no hay vino. ¿Qué necesitaban? Agua. ¿Qué tienen a la mano? No, necesitaban vino y tienen a la mano agua, no se dejen confundir. Cuando fueron donde Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, aquí tienen este cheque, vayan y compren en... No, Jesús le dijo, llenen esas tinajas de agua. ¿De qué la llenaron? Y cuando estuvieron llenas, le dijo entonces a los muchachos, saquen y denle al maestresala, al director de esta cuestión aquí, al metredí, dicen los que trabajan en los hoteles. Y cuando le dieron, ¿qué cosa bebió el tipo? Vino. El agua la convirtió en ¿qué? Entonces, aprenda esto. Aprenda a confiar en Dios y no confíe demasiado en su propia prudencia. ¿Puedo leerle un versículo de la Biblia que le va a servir para toda la vida? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? Oiga, usted tiene doble condenación si recibe las cosas y no las hace. ¿En realidad lo quieren o no lo quieren? Bueno, pues aquí le va. Proverbios capítulo número 3. Proverbios capítulo número 3. Guarde este versículo para usted y vívalo todos los días. Mire, esto me ayudó cuando era un adolescente y me ha seguido ayudando ahora que ya no soy tan adolescente. Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿dónde? En tu propia prudencia. ¿Qué sigue diciendo? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y qué sigue diciendo? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y apártate del mal. ¿Es lindo el consejo o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Entonces, todo lo que vamos a estudiar es el consejo de Dios. No pelees con Dios. Lo que Dios está interesado en que tú regreses a su casa, a su familia. Lo único que Dios quiere, y ha pagado bastante caro, es que tú regreses a sus manos. Y entonces tú tengas derecho a las bendiciones que Él te quiere dar. Porque Dios no puede bendecirte en el pecado. Y Dios no te va a salvar en el pecado. Dios te salva del pecado. Y Dios te libra de la maldad. ¿Puedo leer un versículo peligroso ahora? Me gusta, ustedes son muy buenos. Siempre dicen que sí. Y si dicen que sí, olvídense que le voy a dar bien duro. Primera de Samuel capítulo número 2. Vamos rapidito. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Oiga palabra de Jehová. Dice Dios. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Nunca yo tal haga. Estoy en 1 Samuel 2:30. Nunca yo tal haga. ¿Por qué dice ahora? Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Si te está llevando el demonio, revisa por qué te está llevando el demonio. Si las cosas no están caminando bien, revisa, mi negro, revisa. Dios no miente, Dios no sabe mentir. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Es así o no es así? Cuando Dios le dice, es así, usted le puede creer. El plan de salvación está acabado, completado y listo. No hay que dudar de la salvación. La salvación no es una lotería a ver quién se la saca. No. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Oiga, usted como que me quiere convencer de algo. Sí, quiero convencerte que eres un candidato para ser un hijo o una hija de Dios. Y usted me dirá, yo pensé que lo era. Yo te contestaré, si no tiene tu nombre en el libro de la vida, querido, no lo eres. Romanos capítulo 8. Versículo número 33, ¿qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa dice? Intercede por nosotros. En otras palabras, nadie te puede condenar si entregas tu vida en las manos de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por esa razón debemos entender la dinámica de Dios, los principios de Dios. Y es saludable aprender a hacer decisiones basados en los principios divinos, no en los sentimientos humanos. ¿Se entiende la diferencia? Dios no está bregando con sentimientos. De hecho, a Dios no le gusta mucho la cuestión de los sentimientos. A Dios le gustan los principios. ¿Vino Cristo a la tierra o no vino? ¿Sabía que lo iban a crucificar o no lo sabía? ¿Sabía que venía un baño de sangre sobre él, sí o no? ¿Dios marcha atrás? ¿Dios marcha al frente? En Getsemaní, ¿cuántas veces oró a Dios? Pero a 3 veces dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No había otra forma de que usted y yo regresáramos al Padre. Y si Cristo se mantuvo firme, a pesar de lo que le venía encima, oiga, mi hermano, ¿cómo que usted está dudando de entregarse al Señor? ¿Qué le pasa? Dios dio todo lo que tenía. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Por qué nos faltan todas las cosas? Posiblemente porque no tenemos al dueño de todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el lío es que queremos ser religiosos pero no cristianos. Y vivir una vida doble. El día del culto somos muy buenos, el día de no culto somos muy malos. ¿Qué relajo es? Deje tranquilo, usted no va a relajar a nadie. Déjese de eso. Déjese de eso. Déjese de eso. Dios es Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos trata de hacernos comprender el trato que Dios le da a sus hijos. Por ejemplo, en el capítulo número 8, el apóstol Pablo nos enseña la relación entre la carne y el espíritu. Y utiliza para la palabra hijo 2 palabras que, aunque se traducen hijo, cuando usted las analiza, descubre que tienen un valor distinto. Por ejemplo, no es lo mismo un hijo chiquito, pequeño, un niño, que un hijo adulto. De allí la importancia de comprender la relación de hijo con relación a lo que Dios quiere. Usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Cuando usted acepta al Señor Jesús y sale de estar dominado por el espíritu de esclavitud y se convierte entonces en un esclavo de la justicia, en otras palabras, cuando usted se convierte en un hijo de Dios, en una persona que ahora pertenece a Dios, comienza entonces un proceso de trabajo en la vida suya. Mire qué hermoso, el apóstol Pablo explica todo esto. Agarre su Biblia, comencemos ahí. Romanos capítulo número 8, versículo 16. Dice el 16, el Espíritu mismo, ¿qué cosa? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. La palabra que se traduce aquí, hijo, es niños de Dios. Pero mira el versículo 14. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. La palabra que se utiliza ahí habla de un hijo adulto. El Espíritu da testimonio que somos hijitos de Dios. Y el 14 dice, y a los que el Espíritu dirige son hijos adultos de Dios. ¿Por qué hijos adultos?
Porque si usted se entrega a Dios, usted tiene que tener plena conciencia de lo que está haciendo. A Dios no le gusta que por emoción usted se decida por Él. Ni le gusta que por sentimiento se decida por Él. Porque toda decisión basada en sentimientos o emociones no es duradera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted le mueven los sentimientos y toma decisiones, no hay seguridad ni garantía que usted permanecerá firme. Pero cuando usted le analiza las cosas, la entiende, la comprende, la profundiza, la descubre y usted se convierte a eso, entonces ocurre un fenómeno en su mente. Metanoia, metanoeo, arrepentimiento. Hay un cambio en sus patrones de pensamiento. Hay un cambio en su estructura mental. Hay un cambio en su forma de ver las cosas. Y cuando ese cambio ocurre en la mente, cuando eso se rompe en la mente, no hay diablo que lo separe de Cristo Jesús. Eso se llama arrepentimiento. Un cambio profundo en la mente. Un cambio, una transformación de la mente. Cuando yo llegué a esta casa, a esta iglesia, Gagarín, éramos adolescentes. Oye, en estos días estaba recordando toda la barbaridad que hacíamos con el equipo, ¿te acuerdas? Este muchacho, bueno, perdonen. Este muchacho, ¿no? Este muchacho que está aquí, teníamos un equipo, el equipo de aquí de la iglesia de Gascue. ¿Te acuerdas de eso, no? En estos días fui a jugar Gagarín y se me olvidó que tenía 54 años. Y andaba con mi hijo que está grandote. ¿Qué me acordaba yo de que este cuerpo ya no es lo de la historia del pasado? Y salí corriendo y hice toda la bobería que así cuando terminé, solté la pelota, mamacita. Me pasé como 4 días sin poder dormir del dolor. Pero cuando yo vine a la iglesia y lo encontré a ellos, le di mi corazón al Señor. Y Dios hizo un cambio en mi vida. Y ha hecho cambio en la vida de miles y miles de personas en toda la tierra. La gente sabe si usted conoce a Dios o no lo conoce. La gente sabe si lo suyo es un asunto de pasatiempo o un asunto. Oye, déjese de eso. Esto yo hablaba con mi hijo y le dije, Tito, qué lindo es volver a la iglesia donde uno creció y nació y verle la cara de frente a la gente. Mira este bandido que acaba de llegar. No, espera un momento. Y lo curioso es que después de bautizarme aquí, Dios me permitió ser el pastor de mi iglesia. Ir a pedir consejo a la gente, porque había muchas cosas que iba a saber. Hace 25 años, Gagarín. Y parece que fue ayer. Alguien dijo que 20 años no es nada, pero 25 son bastante, ¿no? Mire qué cosa linda es la Biblia. En la Biblia, el apóstol Pablo trata de explicarnos qué cosa es el hombre viejo y qué cosa es el hombre nuevo. Nos hablan de un hombre viejo porque está dominado por el espíritu de la esclavitud. Pero nos hablan de un hombre nuevo que está guiado por el Espíritu Santo. Hagamos un puente entre lo que hablamos la semana, el tema anterior, que era el espíritu de la justicia. Y conectemos entonces ahora con este hombre nuevo. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vamos rapidito ahora. Efesios 4, 24. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el verso 24? Y vestíos, ¿cómo dice? Y vestíos del nuevo hombre creado, ¿cómo dice? Según Dios, ¿cómo dice? En la justicia y santidad de la verdad. Los que están dominados por el espíritu de la esclavitud tienen acceso, tienen la oportunidad de recibir a Jesús y entonces ser cambiado de un hombre viejo a un hombre nuevo, guiado y dirigido por la justicia de Dios. Y ahora comienza una experiencia nueva. Cuando esa experiencia nueva comienza, el individuo se da cuenta que es una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, que las cosas viejas, y aquí todas son hechas, se sorprenden porque dicen, qué raro, ya no tengo estos pensamientos macabros que tenía antes. Ya no siento esas cosas de emborracharme y amanecer haciendo tonterías. Y se asustan porque ahora han sido libertados del poder del pecado y empieza un proceso de santificación. Empieza la experiencia de un hombre nuevo, de un nuevo hombre. El hombre viejo muere. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice el apóstol Pablo? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué de vuestra mente? Porque el cambio se produce en la mente. Por eso arrepentimiento significa cambio de la mente. Metanus, cambio de la nous, cambio de la mente. Los hombres y mujeres arrepentidas tienen una mente cambiada. Ahora tienen la mente de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2. Mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo número 2. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. El apóstol Pablo dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué cosa dice? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos tener la mente de Cristo? ¿Sí o no? ¿Les gustaría tener la mente de Cristo? ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Después no proteste, no va a poder tener pensamientos asquerosos y sucios y feos. Y cuando el demonio quiera venir a poner cosas sucias en su mente, el espíritu le dirá: hey, mi negro, váyase de ahí. ¿Seguro que quieren la mente de Cristo? ¿Seguro que quieren la mente de Cristo? Entonces necesitamos trabajar con este hombre nuevo. Aquí me pasa como cuando iba a visitar a Esther. ¿Verdad que apenas nos estamos entrando en el negocio? ¿O no? ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? Ah, pues no se ha enamorado. Esa está peligrosa. Ay, mamá. Dejemos el enamoramiento y vamos a trabajar. Colosenses capítulo número 3. Úpale, muchos enamorados. Eso está peligroso. Colosenses capítulo número 3. Esa fue buena. Versículo número 10. Aterricemos en esta idea que estamos trabajando. Colosenses 3:10. ¿Cómo dice el versículo 10? Y revestido del nuevo, el cual, ¿qué dice ahora? Conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué hace? Se va renovando ¿hasta dónde? El conocimiento pleno. No se entiende, no se explica un cristiano que se enquista, que se anquilosa, que se detiene. No se entiende la vida de un cristiano como un lago, como una laguna, como un pozo donde el agua se pudre. No, la vida del cristiano es como un río que corre y corre y siembra y da vida. ¿Sí o no? ¿Pueden poner un dedito ahí y podemos ir a otro lado para explicar lo que estoy diciendo? Ponga un dedito ahí y vamos entonces un poquito más atrás a 2 de Corintios capítulo número 3. ¿Qué usted nos quiere decir, pastor? Mire cómo es la vida del cristiano. La vida en Cristo, la vida de una persona convertida. 2 de Corintios 3:18, ¿cómo dice? Por tanto, nosotros todos, ¿qué cosa dice? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué dice la Biblia ahora? Somos transformados. ¿De qué manera? De gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La vida del cristiano es un crecimiento constante. Transformados, metamorfosis. La oruga, el gusano, se convierte en una mariposa. La mariposa jamás podrá ser gusano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay cristianos que vuelven a ser gusanos? Entonces no hubo renovación, no hubo transformación, no hubo metamorfosis. ¿Cómo es posible que un cristiano sea la misma cosa todo el tiempo? Disculpen, solo estoy haciendo énfasis, yo no estoy regañando a nadie. Solo estoy haciendo énfasis, porque hay que ser enfático o no. A ver, ¿sí o no? Oiga, si usted se casa con una mujer que le da la comida todos los días la misma cosa, ¿verdad que usted se pone peligroso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque sea dominicano, arroz, bichuelo y carne, arroz, bichuelo y carne, arroz, bichuelo y carne. Mujer, ¿qué te pasa a ti? Cámbiame la cosa. Arroz, bichuelo y carne, arroz, bichuelo y carne. ¿Sí relajo ese? A mí la comida no me gusta mucho. Me fascinan los víveres. Mi mamá era cibaeña. En estos días estábamos en un país bien lejos. Y ellos tenían problema de que yo comía. Y dije, Ludín, ya usted sabe. Y si usted me da víveres, yo estoy feliz. Otra vez estamos en otro país, bien lejos, pero bien lejos. Y tenían preocupación de que yo iba a comer y habían frutas.
Oiga, esa gente se aprovecharon y el grupo que estábamos esa semana nos comimos 2 toneladas de fruta. ¿Usted puede creer eso? 4,000 libras de fruta. Era un buen grupo que había allí. Sí, yo no me la comí solo. Así es el Señor. Usted no ve la variedad de cosas que Dios creó. ¿La vio o no la vio? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. ¿Es linda la vida del cristiano? Es progresiva. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Dice el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra virtudes se puede traducir virtudes, atributos, características, bellezas. La idea es que en la vida suya se muestre la belleza de la imagen de Cristo. ¿No es lo que está diciendo el Señor? ¿No es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El hombre nuevo refleja la belleza de la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y los ángeles y los demonios y los hombres y las mujeres ven en usted reflejada la imagen de Cristo. No importa que usted sea una persona fea. No importa que sea joven o viejo. No importa. El Espíritu Santo le da un toquecito que llama la atención de la gente. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos permitir al Espíritu que nos cambie y nos transforme. Por eso la salvación es un asunto de relación. San Juan 17:3, ¿qué dice? Esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra, el verbo conocer significa una experiencia cotidiana, una experiencia diaria, una experiencia frecuente. Es como cuando usted se casa. Bueno, déjeme aclarar esto. En mi tiempo, a ver. Se supone que la manera es que usted tenga una novia y la palabra no vio es que usted no vio. Pero ahora ven más de la cuenta. Entonces, se supone que usted no vio. Entonces, como no vio, usted se casa para ver. El problema es que cuando ven demasiado ya no quieren casarse. Y si se casan, fracasan. Pues ya vieron. Entonces, cuando usted no vio, entonces usted se casa y empieza a ver. Así la vida cristiana. Antes de usted ser cristiano, de usted entregarse al Señor y ser bautizado, usted no ha visto, no conoce a Dios, no comprende a Dios, no se ha relacionado con Dios. Pero después que usted lo conoce, camina con Él y tiene una relación estrecha con Él. Mi pregunta, ¿lo podrán quitar del lado de Dios? Nada ni nadie. Ya tenemos 35 años caminando juntos. Y espero en el Señor que nada ni nadie me separe de Él. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Hombre nuevo. Pablo nos habla de un hombre nuevo. Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es, ¿qué cosa? El todo y en todos. Y dice el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, ¿de qué manera? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice Pablo? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi pregunta para usted, ¿entonces se pueden ver los perfiles de una persona que está siendo transformada por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesita usted y necesito yo que el Espíritu haga ese cambio en nuestra vida, ¿sí o no? Y eso significa un hombre nuevo. Un hombre que vive, una mujer que vive para la gloria de nuestro Dios. Y aquí viene una pregunta interesante. Muy bien, pastor. Pero ¿cómo hace eso el Espíritu Santo? Alguien me hizo esa pregunta y pensó que yo le iba a decir, te reprendo. Y le dije, no, espérate.
Vamos a leer la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo lo hace el Espíritu? ¿Cómo opera esa transformación? Recuerde que estamos hablando de ser hijos de Dios. Y la idea es que usted regrese a la casa del Padre. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 16. ¿Cómo dice el verso 16? Por tanto, ¿qué cosa? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice ahora? El interior, ¿qué cosa? No obstante, se renueva de día en día. Mi pregunta, ¿hay un hombre exterior? Sí, mira, el mío se está volviendo cada vez más viejo y más acabado. Pero hay un hombre interior. ¿Qué hace el hombre interior? El Espíritu lo va renovando. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Romanos capítulo 7, versículo 22. Vamos rapidito. Romanos 7, 22. Y todo este trabajo lo hace el Señor. Usted debe darle el derecho legal para que Él lo haga. El apóstol Pablo, en su conflicto del pecado y la maldad que mora en nosotros, dijo, versículo 22. Porque según el hombre interior, ¿qué cosa? Me deleito en la ley de Dios. ¿Hay un hombre interior, sí o no? Efesios capítulo 3, versículo 16. Y ahora expliquemos esto para entrar en la parte final. Efesios 3, 16. ¿Cómo dice el verso 16? Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecido con poder, ¿dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. ¿Cómo hace el Espíritu Santo? Pregunta número 1. ¿Qué es el hombre interior? ¿Por qué hace tanto énfasis Pablo en el hombre interior? Los exégetas bíblicos dicen que el hombre interior representa nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. ¿Qué representa el hombre interior? Nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. ¿No se han dado cuenta que estamos leyendo versículos de la Biblia? A ver, ¿sí o no? Conectando versículos de la Biblia, explicando versículos de la Biblia, definiendo palabras. ¿A dónde estamos hablando? Aquí. Y al entender aquí, entonces eso se traduce en una vida espiritual. El ser interior, el hombre interior, el ser intelectual constituye, representa, está conformado por la mente, la voluntad y la conciencia. ¿Qué cosa está representado allí? La mente, la voluntad y la conciencia. Mira el versículo 16 que dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder, fortalecido, krataió, con poder, dinamis, para que tengan potencia y dinamismo en la mente, en la voluntad y en la conciencia. Los asesinos en serie, los criminales más malos, tienen una conciencia completamente anulada. Pasan desde el sótano de su vida a la acción sin un filtro. El Espíritu Santo promete preparar y equipar el filtro, que es la conciencia, para que te cuide del sótano, fortalecer tu voluntad y aclarar tu mente. Cuando una persona es cristiana, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en la persona y el Espíritu Santo le revela y le enseña las cosas profundas de Dios y le habilita la mente para entrar en conocimientos que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombre. Por eso no se entiende por qué el mundo está lleno de tantos cristianos y cada vez hay más tinieblas en la tierra. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende que el mundo se está yendo a pedazos cuando hay tanta gente que dice que son cristianos? Por favor, recuerden que yo no estoy regañando a nadie. Solo estoy haciendo énfasis. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Nos veamos. Hay que aclarar las cosas, no sea que alguien se ofenda. Usted me ofendió. ¿Por qué te ofendí, mi negro? Me habló muy fuerte. Y no me gusta ni que mi mamá me hable fuerte. ¿Pero entendiste o no entendiste? Sí, entendí, pastor, entendí. Veamos un pasaje de la Biblia. 1 de Corintios. El lío de esto es que cuando uno se emociona más, el tiempo se acaba. 1 de Corintios, capítulo número 2. Mire por qué es tan importante esto del Espíritu Santo, que fortalezca nuestro ser interior, que fortalezca nuestra mente, voluntad y nuestra conciencia. 1 de Corintios, capítulo número 2, el versículo número 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice el versículo 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún qué cosa, lo profundo de Dios. Entonces usted necesita entregarse a Jesús para que tenga Jesús el derecho legal de colocar el Espíritu Santo en usted. Al estar el Espíritu Santo en usted, el Espíritu lo capacita para aprender cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre. Porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y puede enseñarle a usted lo profundo de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo que un estudiante cristiano tiene malas calificaciones? ¿Eso es un pecado? Ay. Se me zafó, ¿eh? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice: el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Si usted está yéndole mal en la calificación, usted no está estudiando la Biblia. Espere, yo tengo 3 hijos en mi casa, y le paso la raya, la negrita, digo, mi negra, sí papi, estoy estudiando la Biblia. La ventaja de allá es que cuando usted estudia mucho la Biblia, la mente se le despierta y tiene buenas calificaciones, el gobierno le da y le da y le da. Y ella dice, papi, me dieron más este semestre. Y después viene y me dice, me sobró, ¿qué hago con este dinero? Digo, métalo al banco. Papi, pero que mira. Digo, mi negra, estate tranquila, sigue metiendo al banco. Pero yo no le tengo que dar nada. ¿Cuál es la razón? Está leyendo la Biblia. O usted dirá, ay, qué lindo, lindo. Usted no sabe lo que me costó a mí eso. Por cada 3 capítulos de la Biblia le daba $1. Y había meses que yo no sabía cómo iba a ser porque ahí va que el presupuesto de la familia. Y agradezco a Dios, mi querida esposa. Son muy chismosos. Mira, todo el mundo quiere que siga haciendo el cuento. Cuando los hijos están en la etapa formativa, usted tiene que buscar maneras de que su mente quede atrapada en la Biblia. ¿Por qué? Josué 1:8, vamos. Mire por qué. Quiera Dios que usted se deje convencer, porque eso cambiará el rumbo de la vida de sus hijos. Josué 1:8. ¿Qué dice Dios acerca de la Biblia? Mire qué cosa linda. Si usted está grande y viejito también funciona, usted también puede leer la Biblia, no se preocupe. Josué 1:8. ¿Qué dice el verso 8? Dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, ¿y qué más? Y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahora? Y todo te saldrá bien. Si todo le está saliendo al revés, usted no está leyendo la Biblia. Si la cosa, usted no está leyendo la Biblia. Ahí, mamá. Dejamos eso tranquilo y terminamos con el sermón. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si usted ama a sus hijos, haga un trato con ellos. Mi trato fue, vengan acá, y los senté en el frente, estaban chiquitos todos. Quiero hacer un trato con ustedes. Sí, papi. Quiero que lean la Biblia, pero le voy a pagar por leerla. Y me miraron y se miraron ellos como, este relajo, este tipo no quiere relajar a nosotros. Le dije, no, sin relajo. Por cada 5 capítulos que leen le doy $1. Y dice Andresito, no, esos son muchos capítulos. Digo, mira, tú te estás tranquilo, ese era el más grande. Dice, 5 no. Y entonces, mira a la más chiquita, a la de en medio. Y la de en medio me mira, esa siempre me quiere defender. Y dice, Tito, 5 está bien. Dice, nena, no, 5 no, 5. ¿Sabes que son 5 capítulos por $1? Y le digo yo, ¿y qué tú propones? 3. Compadre, en la vida de mis hijos yo no voy a discutir. Digo, ok, 3, pero mire, 3. Sí, papi. Entonces dice la chiquita, ¿y cómo tú vas a saber que estamos leyendo los 3 capítulos? Digo, yo confío en ustedes. Yo confío en ustedes. Así que cada viernes por la tarde había que sacar cuenta. Compadre, una vez, yo creo que conté esto en otro lugar, una vez el tipo leyó tantos capítulos que me iba a desfalcar.
Era más dinero que yo tenía para cubrir la cosa de la casa. Y dije, no, este negro tengo yo que relajar. Y le dije, mijo, vamos a hacer un trato. Disculpen, yo lo engañé, pero déjame seguir con mi sermón. Pero valió la pena. Le di la marquesina de la casa, el cuarto de servicio, toda esa ala de la casa se la di por todo el dinero que le tenía que pagar, que yo no tenía. Y él lo aceptó gustoso en ese tiempo. Después me dice, ¿tú cómo que me engañaste? Le digo, sí, mi hijo, pero no fue con mala fe. Hoy día, te tiene que ver a mi hijo. Cada uno, en mi casa la persona que menos lee la Biblia la lee 2 o 3 veces en el año. O sea, yo no estoy diciéndole un capítulo, estoy diciendo la Biblia entera. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz de mi Señor? Y usted me dirá, eso suena lindo, pastor. Y yo le diré, vívalo y usted verá la diferencia. Aterricemos. El empeño de Dios es que usted sea hijo de Dios, que usted sea una hija de Dios, que no sea esclavo del espíritu de esclavitud, pero que usted sea esclavo de la justicia. Recuerde que la justicia de Dios se manifiesta de una manera salvadora y redentiva con aquel que le acepta y de una forma punitiva y castigadora contra aquel que hace daño al que aceptó al Señor. La justicia de Dios se manifestó en Jesús, que vino a salvar al pecador. Pagó el precio del pecado para tener derecho legal de salvar al pecador. El apóstol Pablo utiliza metáforas en la Biblia para explicar todo esto. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 24 al 26, aparecen 3 metáforas de las que ya les hablé. Justificados es una metáfora que habla acerca de los tribunales, un aspecto legal. Declarados justos. Redención, una palabra que se utiliza en el mercado de esclavos. Cristo nos compró con su sangre preciosa en el mercado de esclavos. Y número 3, la palabra propiciación o expiación, una palabra de el santuario, la parte religiosa. Cristo es el Cordero de Dios que carga, que lleva el pecado del mundo. Sin embargo, Pablo nos dice, bueno, el asunto de Dios es que es más que un asunto legal. Es más que un asunto de comprar esclavos. Es más que un asunto religioso. Dios lo hace un asunto familiar. Dios quiere que sus hijos regresen a la casa. Y entonces Pablo comienza a buscar en griego una palabra que diga lo que él quiere decir y no la encuentra. Entonces Pablo la inventa. Y la palabra que inventó un sustantivo, catalagé, inventó un verbo, catalazo. Catalazo significa de arriba a abajo. Transformar de arriba a abajo, cambiar de arriba a abajo. Y la palabra es reconciliación. ¿Cuál es la palabra? Entonces el apóstol Pablo nos dice Romanos 5:10. Romanos 5:10. Reconciliación tiene que ver con la vida familiar. Cuando el esposo y la esposa pelean, ¿qué se le recomienda que hagan? Que se reconcilien. Entonces Dios quiere que usted se reconcilie con Él. Dios no tiene que reconciliarse con usted porque Dios no le ha faltado a usted. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién fue que se fue? El hombre. ¿Quién fue que pecó? El hombre. Dios nunca ha hecho nada contra el hombre. Romanos 5:10, ¿qué dice? Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría reconciliarse con Dios? Amén. Póngase en pie conmigo. ¿Qué significa reconciliarse con Dios? Significa, como el hijo pródigo, regresar a la casa del Padre. ¿Hediondo a cerdo? Sí. ¿Sucio? Sí. ¿Acabado? Sí. ¿Destruido? Sí. ¿Hecho leña? Sí. Pero regresar a la casa del Padre. No espere lavarte, limpiarte, cambiar. Regresa tal como estás. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Sí. Convertir en otro completamente. Transformar en otra persona. Pablo utiliza catalazo 5 veces en sus epístolas. ¿Y qué significa esto? Alguien escribió
la esencia del verbo catalazo nos enseña que, número 1, nuestra naturaleza es completamente transformada. Número 2, somos cambiados de arriba a abajo. Número 3, somos renacidos, convertidos, arrepentidos. Y número 4, nuestros pensamientos, palabras y actos están en armonía con la voluntad de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿necesita reconciliarse usted con Dios, sí o no? Sí. Yo necesito cada día reconciliarme con Dios. ¿Le gustaría hoy dar el paso para la reconciliación? Entonces haga conmigo lo siguiente. Si su respuesta es sí, yo quiero reconciliarme con Dios, levante la mano conmigo. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para decir públicamente, hoy quiero reconciliarme con Dios. Hoy quiero ser de la familia de Dios. Hoy quiero ser un hijo o una hija del Dios Altísimo. Padre querido, hoy le damos todo el derecho legal sobre nuestra vida. Envíe su Espíritu Santo para que repose en nosotros y comience la obra de transformación de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Que desde hoy nuestra mente sea un taller para el Espíritu Santo. Que desde hoy nuestros pensamientos raros y extraños sean cortados y quitados de nuestra mente y en su lugar se coloquen pensamientos del cielo. Que desde hoy el Santo Espíritu nos fortalezca en nuestro ser intelectual. Que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia sean habilitadas y capacitadas por el Espíritu para reflejar la imagen de Cristo Jesús. Dios, le damos todo el derecho y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.